Hola, buen día. Mi nombre es Génesis Acero, estudiante de Psicopatología 2 del séptimo trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy continuaremos hablando acerca de los trastornos mentales. Para comenzar, me gustaría recapitulando la información en donde definíamos que un trastorno era una variación desequilibrada del cuerpo de la mente que se caracterizaba por un anormal comportamiento en la forma del ánimo y la forma del pensamiento, ¿sí? Tenemos que pues la definición es el concepto de la enfermedad, la etiología es cómo se origina, la epidemiología es el estudio del desarrollo de la incidencia de estas enfermedades, los criterios son las normas por las que se clasifica la enfermedad, el tratamiento es el conjunto de medios que se utilizan con el fin de poner cura a una enfermedad o aliviarla. Y el pronóstico es la predicción acerca del resultado del tratamiento, ¿sí? Bueno, como primero tenemos los trastornos de conducta alimentaria y de la ingesta de los alimentos, en donde entendemos que este trastorno o los trastornos de conducta alimentaria implican la persistente ingesta de alimentos o comportamientos relacionados de alimentación que alteran la ingesta u absorción de los alimentos, deteriora significativamente la salud física del individuo o del paciente y el funcionamiento psicosocial. Y dentro de los trastornos de conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos tenemos la anorexia nerviosa, según el DSM-5, los trastornos que evitan o restringen la ingesta de alimentos, los trastornos por atracones, la bulimia nerviosa, la pica y los trastornos de rumiación o mericismo. Ok. La anorexia nerviosa se caracteriza por una búsqueda innecesaria de la delgadez. Es un miedo patológico a ser obeso o a subir de peso. La imagen corporal en esta patología se encuentra distorsionada y la ingesta de alimentos es muy restringida o no puede existir. Lo cual provoca una pérdida de peso significativa en el paciente y enfermedades que pueden afectar su salud física. Este trastorno, también para el DSM-5, se clasifica si incluye o no incluye las purgas, que son los vómitos inducidos. El trastorno por evitación o restricción de la ingesta de los alimentos, por otro lado, se caracteriza como la negación total de consumir alimentos. Esto lo proporciona a que una pérdida de peso significativa, desbalance nutricional, alteración del funcionamiento corporal y del funcionamiento psicosocial. A diferencia de tanto la anorexia como la bulimia, este trastorno no incluye preocupación por la forma del cuerpo o el peso. Por otro lado, los trastornos por atracones se caracterizan por episodios recurrentes en los cuales las personas consumen grandes cantidades de alimentos y sienten que han perdido el control. Es decir, no se conduce vómitos ni nada, sino son atracones. Están ingiriendo más de lo que es debido. Por otro lado, la bulimia nerviosa se caracteriza por episodios recurrentes de atracones, en donde en cierto momento del día comen y luego lo proceden a hacer una conducta purgativa, es decir, a vomitarlo. También se puede usar el uso de laxantes y diuréticos y ayunos o ejercicios intensos. La pica es el consumo de algún alimento no altamente no nutritivo ni dentro de la tabla alimenticia, sino que se usa con el fin o se empieza a consumir con el fin de calmar alguna ansiedad. El trastorno por rumiación, por otro lado, es la regurgitación después de ingerir los alimentos. Dentro de su etiología tenemos que los patrones de la conducta alimentaria son asociados con la angustia emocional, física, social, y los trastornos de conducta alimenticia no discriminan base ni género ni raza. Se pueden encontrar en ambos géneros de cualquier edad y pueden ocurrir en cualquier raza o grupo etario. Esto nos lleva a la epidemiología. Los trastornos alimenticios son más comunes en mujeres que en hombres, especialmente las más jóvenes. No sabemos exactamente cuántas mujeres sufren de TCAs, trastornos de conducta alimenticia, pero se estima que del 0 al 3% de las mujeres sufren anorexia nerviosa y cerca del 3% sufren de bulimia. Y muchas más han atravesado o pasado por algún trastorno
o distorsiones en la imagen corporal. ¿Cuáles son sus criterios para clasificar o encuadrarse como un trastorno de conducta alimenticia? Tenemos que el criterio que evita y restringe la ingesta de alimentos se caracteriza por una restricción alimentaria que lleva una pérdida de peso significativa, y asimismo altera el funcionamiento psicosocial. También clasifica que para que se considere un trastorno, la restricción de alimentos no debe ser una falta de disponibilidad de los mismos o a una práctica cultural, sino que simplemente son evitaciones que el paciente toma conscientemente. ¿Cuál es su tratamiento? El tratamiento de los TCAs generalmente son las terapias cognitivo-conductuales, en donde los pacientes acuden a terapia, acuden a charlas y en donde se proporciona el material adecuado y necesario para normalizar la alimentación del individuo. También les ayuda con la ansiedad que atraviesan, que puede ser un desencadenante de este trastorno. Ok. Ahora vamos a hablar acerca de los trastornos de la excreción. Los trastornos de la excreción en el Manual Estadístico Diagnóstico de DSM-5 se refieren a la eliminación inadecuada de la orina o las heces, es decir, eneuresis o ecopresis, respectivamente. Y son características en la infancia. A pesar de que hay una edad mínima para clasificar este diagnóstico, ambos trastornos se deben estudiar por la edad del desarrollo y no por la edad cronológica, porque puede que un niño tenga una edad cronológica de 7 años, pero su edad de desarrollo puede estar entre los 3 y 4 años, lo que incita o desencadena este trastorno. ¿Cuál es su etiología? Dentro del origen de estos trastornos se consideran los factores genéticos. Podría darse a entender que también uno de los dos padres o ambos padres sufrieron de este trastorno cuando fueron infantes también, dándole un 77% de incidencia a que se repita el trastorno en los hijos de los pacientes. Okay. Dentro de su epidemiología se menciona que la eneuresis afecta al 15% de los niños entre o mayores de 5 años. El porcentaje de estas afecciones va bajando en cuanto el niño está creciendo en edad. El 70% de los casos no se diagnostica por pena de los padres a que el niño tenga estas conductas en la hora de dormir. Por la eneuresis, el 10% de las niñas sufre de infecciones urinarias recurrentes y tempranas. ¿Cómo se realiza o cuáles son los criterios diagnósticos de esta patología o de este trastorno? Es la emisión repetitiva de orina en la cama o en la vestimenta, por lo menos de 2 a 3 episodios semanales, por lo menos por 3 meses consecutivos. La edad cronológica por lo menos es de 5 años, pero a nivel cognitivo entre 2 y 3 años. El comportamiento fisiológico es inadecuado y también se debe especificar, o los padres del paciente deben especificar si cumple con los diagnósticos de que es solo nocturna, si es diurna o si es mixta. El diagnóstico se realiza mediante la evaluación repetida de heces en lugares inapropiados para la ecopresis, por ejemplo en la ropa o en el piso, cualquier otra cosa, y en un episodio por lo menos repetitivamente 2 a 3 veces por 3 meses. ¿Cuál es el tratamiento de esta patología? Es la terapia psicológica, en donde tanto los padres como los niños acuden con la enseñanza y la finalidad de darle a entender al niño cómo se controlan los esfínteres, y una psicoterapia con una serie de recomendaciones también para los padres del niño para afrontar esta situación y resolverla con las medidas adecuadas. El pronóstico es positivo. Se dice que, como ya lo estaba mencionando antes, se disminuye de acuerdo con la edad y la afrontación en cómo los padres reaccionan a este desencadenante. Ok, ahora, ¿cuáles son o qué se consideran los trastornos de sueño o de vigilia? Dormir es una de las actividades fisiológicas que regulan el ritmo cardíaco y le dan descanso al cuerpo.
Los trastornos de sueño consisten en una amplia variedad de los desórdenes relacionados con el sueño o el no poder dormir. Afectan al desarrollo del ciclo biológico del sueño y la vigilia. Estos desórdenes incluyen síntomas diversos, ya sea la dificultad de tener sueño y no poder dormir o la incapacidad de mantenerse despierto o dormido. Los trastornos de sueño consisten en una amplia variedad de los desórdenes relacionados con el sueño o el no poder dormir. Afectan al desarrollo del ciclo biológico del sueño y la vigilia. Estos desórdenes incluyen síntomas diversos, ya sea la dificultad de tener sueño y no poder dormir o la incapacidad de mantenerse despierto o dormido. Los trastornos de sueño no se consideran una patología grave, se considera que tienen muy buen pronóstico, pero pueden tener implicaciones severas en la vida diaria. Esto puede llegar a interferir en el desempeño físico, emocional para la persona quien lo padece. Dentro del DSM-5, los trastornos del sueño-vigilia que se clasifican son los trastornos de insomnio, los trastornos de hiperinsomnia, la narcolepsia, los trastornos del sueño relacionados con la respiración, los trastornos del ritmo cardíaco, las parasomnias y otros trastornos que son los trastornos del sueño inducidos por sustancias o otros trastornos no especificados. Dentro de su etiología tenemos que algunas de las señales de los trastornos del sueño y la vigilia parecen ser señales de trastornos mentales como el trastorno depresivo mayor o el trastorno por abuso de sustancias. Epidemiológicamente, los trastornos del sueño afectan al 20% de la población adulta. Y los trastornos del sueño se ven relacionados con otras patologías, como ya lo mencionaba, la depresión, enfermedades psiquiátricas o enfermedades psicosomáticas. Dentro de sus criterios se habla de que hay más de 100 trastornos de sueño vigilia. ¿Cuál es el tratamiento para este trastorno? Hay medicamentos que pueden ayudar al trastorno del sueño y la vigilia y estos ya deberían ser bajo la prescripción médica. Y en otros casos también la terapia cognitivo-conductual ha tenido buen pronóstico en estos trastornos porque nos permite abordar a raíz exacta el desencadenante que provoca el desorden del sueño y en ello se busca modificar y ayudar a trabajar esas conductas inadecuadas que son propicias del sueño y regular la manera automática que posteriormente va a lograr un automatismo y va a lograr que el paciente vuelva a tener su estado de sueño-vigilia normal, controlado. ¿Qué se conoce o qué entendemos nosotros por disfunciones sexuales? Para el DSM-4, la disfunción sexual hacía referencia a el ciclo de la respuesta antes, durante y después del coito. Comprende los siguientes trastornos como los trastornos del deseo sexual, los trastornos de la excitación, los trastornos del orgasmo, los trastornos sexuales por dolor, la disfunción sexual debida a cualquier enfermedad médica crónica, el trastorno sexual inducido por sustancias y los trastornos sexuales no especificados. Dentro de su etiología o cómo se desencadenan estos trastornos, cómo se desencadenan las disfunciones sexuales, podemos apreciar tres tipos de factores diferentes. Primero, son los factores predisponentes, que aumentan las posibilidades de la aparición de una disfunción, como una alta educación religiosa o moral restrictiva, vivir una experiencia traumática en la infancia, presentar padres con problemas en su relación, los mitos sexuales, sentirse inseguro con su grupo de género, entre otros. Factores precipitantes que pueden provocar una disfunción está los problemas con la pareja, la disfunción sexual en la pareja, situaciones adversas del ambiente social, laboral o familiar, mucho estrés, una interacción inadecuada con la pareja en el ámbito sexual, experiencias sexuales inadecuadas, el embarazo o el parto,
y la focalización de algún fallo esporádico anterior. Y dentro de los últimos factores desencadenantes tenemos los factores mantenedores, que llevan a que la disfunción no desaparezca, sino que por tanto se repita en diferentes ocasiones, como la falta de información acerca de qué es una disfunción o qué se considera una disfunción, la anticipación de un fallo sexual o tener miedo a que se repita, la ansiedad o miedo al acto sexual, los problemas de la comunicación con la pareja, la depresión, sentimientos de responsabilidad o culpa con la pareja, consumo de sustancias, anorexia o ansiedad. Ok, dentro de su epidemiología tenemos que en general se considera que un porcentaje elevado de las parejas adultas sufren de disfunciones sexuales. Alrededor del 50% de las parejas lo sufre a lo largo de su relación, considerándose entre el 15% hombres y el 35% mujeres. Dentro de los problemas más frecuentes en los varones o en los hombres es el trastorno de la erección o de la eyaculación precoz. Y mientras que la mujer es el trastorno orgásmico, y que son los trastornos en los que más se solicita, donde el paciente solicita más ayuda. Ok, dentro de los criterios hablamos de que aunque las disfunciones sexuales pueden ser muy variadas, sus síntomas son muy comunes. Por lo general encontramos elementos con una falta del interés del sexo, del apetito sexual, poca receptividad ante la sexualidad, inexistencia de fantasías o pensamientos sexuales. Y se tienden a analizar más el detalle si la disfunción sexual va en el hombre o en la mujer. ¿Por qué? Porque la sintomatología de los hombres y las mujeres es diferente, y es lo que vamos a clasificar a continuación. ¿Cuáles son los síntomas en los hombres? Es la imposibilidad de lograr una erección, la eyaculación precoz, los problemas del eyacular, eyaculación tardía o incapacidad de eyacular, dificultad de mantener la erección adecuada y mantener relaciones sexuales satisfactorias, y en la mujer es el vaginismo o la dificultad de lograr una penetración no dolorosa u incómoda, dolor, escozor, picazón en la mujer que no le permite disfrutar la relación sexual por otras patologías, anorgasmia o incapacidad de alcanzar el orgasmo, y la falta o la insuficiencia de la lubricación vaginal. Dentro del hombre y la mujer también estas disfunciones se clasifican como la incapacidad de excitarse, es una categoría, un criterio, es la falta del deseo o el interés sexual y dolor en las relaciones sexuales. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Ok, el tratamiento efectivo para tratar las disfunciones sexuales es la terapia sexual o la terapia de pareja. El objetivo principal es crear el bienestar de la satisfacción sexual entre el hombre y la mujer, o sea cual sea el caso. Siendo el primer objetivo evaluar cuál es el desencadenante de la disfunción y focalizar los objetivos sexuales. Su pronóstico es bueno siempre y cuando los pacientes decidan acudir a terapia y modificar esta conducta que no les está llevando a controlar su vida sexual. Ahora bien, ¿cuál o qué se considera disforia de género? La disforia de género es la sensación o incomodidad y angustia que tiene un individuo que no se siente cómodo dentro de su cuerpo, o el género que se le asignó al nacer. Este se asocia con la ansiedad, la depresión, la irritabilidad y los deseos de vivir con un género diferente con el que nació. Las personas con disforia de género son víctimas de accidentes biológicos, están cruelmente encarceladas en un cuerpo incompatible. Esta problemática suele aparecer en la infancia y puede mantenerse durante la adolescencia y la adultez. La detección precoz y el tratamiento de la disforia de género es fundamental para mejorar la calidad de vida y evitar la comorbilidad psiquiátrica de la misma. La etiología de esta enfermedad incluye los factores biológicos, es decir, la dotación genética, el medio hormonal prenatal, y que determina en gran parte de lo que se considera la identidad sexual del individuo. La formación del rol sexual que cumple la persona en su sociedad también influye. Los factores sociales, la relación emocional con sus padres o con sus cuidadores, y la relación que los mismos tienen con el niño. Y algunos estudios han mostrado que la concordancia mayor se da en gemelos monocigotos,
que en gemelos dicigotos. Sugiere que existe un componente hereditario en la identidad transgénero. También, cuando la clasificación sexual en que se rige el niño son confusas, es decir, en casos de genitales ambiguos o síndromes genéticos que alteran el aspecto de los genitales o los síndromes de insensibilidad de andrógeno, los niños no pueden sentirse seguros de su identidad o rol sexual. Y a nivel de los factores ambientales, aunque siga convertido, puede que no se identifique con el sexo que se le eligió. ¿Cuál es su epidemiología? La disforia de género en la niñez suele manifestarse entre los 2 y 3 años, en donde solo la minoría de los niños son diagnosticados con disforia de género y siguen siendo disfóricos a nivel de la adultez. Existe una considerable controversia en cuanto si se debe o no apoyar una transición social y o médica en los niños púberes de disforia de género, que padecen la disforia de género, pero no hay investigaciones concluyentes ante esta investigación. Como sus criterios, estos han cambiado a lo largo de los años. En el DSM-2 se consideraban como trastornos de la identidad sexual, psicosexual o transexualismo, y actualmente su presencia en el DSM-5 ha fundamentado una terapia a la modificación corporal de aquellas personas que tienen una disforia de género y ya no se le considera un trastorno sino una disforia de género. Que esto se cambió por que muchos pacientes que se negaban a la transición y empeoraba la vulnerabilidad del mismo. Las manifestaciones que especifica el manual para clasificar o darle un criterio a la disforia de género: tenemos un poderoso deseo de pertenecer al otro género, es decir, un hombre quiere ser una mujer y una mujer se identifica como hombre, preferencias marcadas y persistentes por un papel del sexo opuesto o fantasías referentes a permanecer a otro género, la marcada preferencia de los compañeros del juego de otro sexo, el disgusto por la propia anatomía sexual, el deseo de tener caracteres sexuales del género que siente. En niños asignados a ser varones es preferencia por el transvestismo o simular un atuendo femenino, fuerte rechazo a juguetes, juegos o actividades que sean propiamente masculinos, la evitación de juegos bruscos, y en las niñas se ve por la preferencia de vestir ropas masculinas, la fuerte resistencia a vestir ropas femeninas y el rechazo de los juguetes o juegos o actividades propiamente especificados para la feminidad. Dentro del tratamiento tenemos la psicoterapia y en ciertos pacientes motivados mayores de cierta edad, generalmente de mayores de 16 años, es una terapia hormonal del otro sexo y a veces una cirugía de reasignación del sexo. Considera también la terapia psicológica para ayudar a orientar a lo largo de esta transición, tanto al mismo paciente como a sus familiares, padres y otras personas. Al no considerarse un trastorno, el pronóstico es bueno. Ok, ¿cuáles son los trastornos disruptivos del control de los impulsos y la conducta? Los trastornos disruptivos del control de los impulsos de la conducta son varios trastornos como la cleptomanía, la piromanía o el trastorno explosivo intermitente, entre otros. Estos afectan al control de los impulsos. Incluyen afecciones que se manifiestan con problemas del autocontrol y del comportamiento y las emociones dentro del manual DSM-5, y pueden tratarse como problemas de regulación del comportamiento o de las emociones, en donde en el DSM-5 también tenemos que se clasifican como el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente, el trastorno de conducta, el trastorno de personalidad antisocial, la piromanía, la cleptomanía y otro trastorno disruptivo del control de los impulsos no especificados. Dentro de su etiología hablamos que existen múltiples factores de riesgo al inicio que parecen contribuir en la incidencia o en la influencia del curso de estos trastornos.
Aunque estos trastornos generalmente ocurren en familia, el ambiente ha mostrado ser el principal desencadenante, y más cuando un paciente se encuentra en un ámbito social un poco pobre, con necesidades o baja actividad autonómica, evidencia de la ingesta de alcohol o psicotrópicos, bajo peso al nacer, lesiones cerebrales, accidentes u abusos. En cuanto al temperamento, se sabe que se habla de la poca adaptabilidad del individuo al entorno. Las características de crianza, como lo reiteraba, pueden generar trastornos disruptivos de la conducta, la supervisión parental inadecuada, un padre ausente alcohólico, una madre ausente, disciplina severa, una disciplina inconsistente, rechazo, abandono, todo eso pueden ser cadenantes de este trastorno. Dentro de su epidemiología se habla que esos trastornos se dan más frecuentes en el sexo masculino que en el sexo femenino, y a menudo los trastornos disruptivos se presentan de forma comórbida. Es decir, que eso se asocia a otros trastornos, como el trastorno del déficit de atención y la hiperactividad. Y estos son problemas también socioafectivos de antecedentes familiares, y generalmente se pueden dar en la etapa de la adolescencia. No quiere decir que pueda suceder a cualquier edad de la vida, pero en la edad de la adolescencia es cuando comienzan a incidir. Dentro de los criterios del DSM-5 tenemos que son rabietas frecuentes o poca capacidad de autorregulación u autocontrol, a menudo están enfocados o enfadados o resentidos, desafían a acciones desafiantes ante adultos, cuestionan las normas, las incumple, no se aceptan los límites de las figuras de la autoridad, se molesta deliberadamente con las personas a su alrededor, se siente fácilmente molesto con otros, acosa, amenaza o molesta a otros. Se ve envuelto en peleas, conflictos y otras rabietas, muestra poca amabilidad y se cometen delitos y faltas constantes. Dentro del tratamiento para el trastorno disruptivo tenemos la evaluación personalizada, en donde un especialista de la salud médica va a decidir qué tipo de terapia le conviene al paciente de acuerdo al trastorno que presente, y esta terapia se usan lo que son las técnicas y el manejo del control de la ira, habilidades para la resolución de problemas, técnicas de resolución de conflictos, estrategias comunicativas, entre otras. También se recomienda hacer intervenciones familiares, en donde los padres se proporcionen y se llenen y se nutren de estrategias que le van a ayudar a la relación con su hijo o su hija, y se fomente un patrón de comportamiento adecuado, también una coordinación interpersonal y un tratamiento farmacológico en caso de necesitarlo. Su pronóstico es un pronóstico bueno, claramente, siempre que el paciente esté dispuesto a realizar su tratamiento adecuado y regular sus comportamientos.